Estamos en la celebración plena de lo que es Matzah, 7 días. Hoy el primer día de Matzah es un gran día, es un día de reposo, es un Shabbat, Shabbatón de la fiesta. Y en esta semana el Eterno quiere que tratemos la levadura. Y tenemos que ampliar nuestra visión espiritual para poder ver la levadura. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, hacia el águila, hay un único animal que tiene el coraje de atacar a las águilas, y son los buitres. Cuando un águila es atacada por un buitre, el águila solamente hace una cosa. El águila sencillamente comienza a subir de vuelo, y se eleva a alturas impresionantes. Pero el buitre no tiene la capacidad de elevarse. El buitre no tiene los pulmones tan desarrollados o tan dilatados como los puede dilatar el águila. El águila puede dilatar, puede ampliar los pulmones para poder reservar aire para sus pulmones en las alturas. Y cuando el buitre sube, el buitre no tiene esa capacidad de ampliar los pulmones, de ampliar la capacidad. Y cuando el águila sube, el buitre sigue al águila, pero el buitre se desmaya, le falta aire y cae. Y el Eterno nos viene a hablar en esta semana, panes sin levadura. Es la fiesta de Matzah, es tiempo de elevarnos, como las águilas, como dice el Eterno. Elevarnos, como vemos en el testimonio que están dando acerca de Lea. ¿Qué es lo que necesitamos? Elevarnos. Este mundo está lleno de levadura por todo lado. La educación ya no es educación. La educación dejó de ser educación. Las escuelas, los colegios, yo le he dicho, eso ya no son lugares de educación. Esos son centros de adoctrinamiento del anti-Mashiach. Están ahí esos centros ahora, pero tomados por el enemigo para adoctrinar en toda esta guerra espiritual anti-Torah que estamos viviendo en el final de los tiempos. Y lo que necesitamos sencillamente es eso. Y Yeshua dijo, es mejor entrar en el reino cojo o manco que con los dos pies o las dos manos ser echado fuera del reino. Y es una tremenda responsabilidad que estamos nosotros viviendo en esta generación. Porque si no reaccionamos, la gente no quiere reaccionar, especialmente los creyentes en el Eterno. Cree que los colegios son todavía centros de educación. Ya no. Son campos de adoctrinamiento del anti-Mashiach. Y la gente tiene que ver eso. Está lleno de levadura. Esos lugares hoy día están llenos de levadura. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Elevarnos. Y Yeshua, él nos habló aquí en el libro de Gilel, en el libro de Lucas, en el capítulo 13, 20, 21. Él dijo estas palabras. ¿A qué compararé el reino de Adonai? Hace primero esta pregunta. ¿A qué compararé el reino de Adonai? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y la puso en 3 medidas de harina y después esperó. Una mujer tomó levadura y la puso en 3 medidas de harina y después esperó a que toda la masa fuera fermentada. Casi las mismas palabras las habló en Mateo 13:33. El reino de los cielos, o la apariencia del reino de los cielos. Hay una apariencia, hay una copia que es la copia que engaña al mundo, una copia mal hecha. Siempre las copias, las falsificaciones, tienen que hacerse casi como el original. Y entre más
se parezca al original, pues más se puede engañar a la gente. Y eso está diciendo, es semejante, no que sea así, sino que es semejante a la levadura. Y esta semana nos está hablando de matzá, panes sin levadura. Pero ¿cómo opera el enemigo como una mujer? En la escritura siempre que habla de mujer, habla de las religiones. Habla de las religiones en el mundo, que a todo le ponen levadura. Y le han puesto levadura a las 3 medidas de harina. Aquí podemos ver las doctrinas del reemplazo. Podemos ver todo lo que hizo Roma a lo largo de los años, reemplazando el reino del Eterno, creando un reino parecido, pero lleno de levadura. La levadura inicialmente no se ve. La levadura es un microorganismo. La levadura es un organismo vivo. Tiene el mismo proceso que cualquier reproducción. Y lo que hace la levadura es este microorganismo, al entrar en contacto con el agua, es multiplicarse, inflarse. Y esta mujer dice que puso 3 medidas de harina, puso levadura en 3 medidas de harina. Después de que se pone la levadura, solo hay que esperar. La levadura hace el proceso. Hoy, cuando hablamos de esta sociedad que estamos viviendo, ahí en los colegios, ahí en esos lugares, se está poniendo mucha levadura. Y el enemigo sencillamente se siente esperar. Toda esa levadura LGTB, toda esa levadura transgénero, toda esa levadura que están enseñando hoy en las escuelas, en los colegios, por ley, ahora por ley, de los gobiernos corruptos, de los gobiernos satanistas, de los gobiernos que están en la línea del anti-Mashiach. Y dice Yeshua que solo esperó, porque cuando se pone levadura, toda la masa es fermentada. Cuando entra algo de levadura en nuestras vidas, mis hermanos, la levadura hace su trabajo. La levadura causa un tremendo problema. ¿A qué se refiere Yeshua con esto? Él está hablando en una sección especial, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 13. Ahí hay varias profecías con respecto a la apariencia del reino, a lo que parecería el reino, pero no es el reino. Todas las promesas y los pactos el Eterno los hizo con Israel, con la casa de Yehudá y con la casa de Israel. Pero en Mateo 13 él está hablando que aparecería una apariencia, aparecería algo en la tierra que parecería el original. Y es tan parecido que puede engañar a mucha gente. Lo que pasa hoy con el catolicismo, lo que pasa con el cristianismo, lo que pasa con los sistemas religiosos que parece que fueran muy buenos, pero el Eterno dice, ojo, porque eso está lleno de levadura. Las palabras del Brit Hadashah, así como las palabras de la Torá, estas 3 medidas de harina que habla con respecto a todas las enseñanzas de la Torá, las enseñanzas de el Tanaj, las enseñanzas del Brit Hadashah fueron leudadas por doctrinas humanas. Esta mujer representa a las religiones, representa a las doctrinas humanas, las doctrinas del reemplazo. Y Yeshua, él habló, por ejemplo, en Mateo 26, 24, el Ben Adán morirá, así como lo dice el Tanaj. Y en el capítulo 17, 22, 23 dice, mientras andaban juntos por la región de Galil, y Yeshua les dijo, el Ben Adán va a ser traicionado y entregado en manos de hombres, quienes le darán muerte, y en el tercer día será resucitado, y ellos se llenaron de tristeza.
Esta área de la vida de Yeshua, esta área de nuestro Mesías, esta área del el Redentor, el enemigo ha puesto muchas doctrinas humanas, muchas cosas humanas, mucha levadura. Y nosotros necesitamos ver dónde está la levadura. En cuanto a esto que Yeshua está diciendo, en cuanto a la muerte de Yeshua, en cuanto a la resurrección de Yeshua, ¿en dónde pusieron la levadura ahí? Cuando nosotros vemos hoy que Roma celebra la muerte el viernes y la resurrección el domingo, ahí hay levadura. Cuando en vez de Pesach se celebra Matzah, ahí hay levadura. Y nosotros necesitamos distinguir claramente para qué son estas fiestas, la fiesta de Pesach y la fiesta de panes sin levadura, para que podamos ver esto que Yeshua está diciendo, para que podamos ver claramente la muerte y la resurrección del Mashiach. Esto es un hecho que ocurrió hace aproximadamente 2000 años. Pero como ha estado tan mezclado, el Eterno nos lleva a estas celebraciones a fin de que podamos nosotros entender dónde está la levadura, especialmente con respecto a la obra del Mashiach. Todo el Tanaj, todas las escrituras del Tanaj están llenas de profecías directas, están llenas de imágenes proféticas con relación al Mashiach, con relación a la obra del Mashiach, con relación a su muerte, con relación a su resurrección. Pero como todo esto está tan leudado, como esta mujer, dice él aquí en Gilel, puso levadura, entonces las personas no se dan cuenta claramente con relación a quién es el Mashiach. Se le cambió el nombre del Mashiach, eso es levadura. Se le cambió el propósito del Mashiach. Y Yeshua, él no vino para formar iglesias, él no vino para fundar iglesias, él no vino para fundar religiones. Y Yeshua no vino a eso, él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. La meta de él es entrar a todo Israel en los pactos con el Eterno, es volver a todo Israel a esa comunión viviente con el Eterno. Sin embargo, la levadura hace que nosotros no podamos ver claramente esa obra del Mashiach. Y estamos en estas festividades para poder rescatar, para poder sacar, para podernos limpiar en nuestra mente, en nuestro corazón, de todo lo que nos aparta del centro de estas festividades. El centro de estas festividades es el Mashiach. El centro de estas festividades es el Cordero, es Yeshua. Él es el centro de esto. Las otras cosas son el ensayo para que podamos ver la realidad que oculta cada ejercicio que hacemos en estas festividades. ¿Qué es lo central de todo lo que estamos celebrando? El Mashiach, su muerte y su resurrección. En el libro del profeta Isaías, él habla de cuál fue la causa de la muerte del Mesías. Isaías 53, uno de los capítulos, una de las profecías más conocidas, más claras con relación a la obra del Mashiach. Pero dice que esta mujer tomó levadura y la puso en las medidas de harina. Esta mujer puso levadura en las profecías que hablan del Mashiach. Puso levadura y se leudó. Es tanta esta levadura que hoy en el pueblo yehudí ellos evitan leer el capítulo 53. Saben que el capítulo 53 se conoce como el capítulo prohibido de la Escritura. Y este fue un capítulo que fue cambiado. Este capítulo fue alterado. Y aún así no lo leen. Leen el 52, una parte del 52 y ahí mismo saltan al capítulo 54, pero no se lee el 53. ¿Qué dice el profeta Isaías con respecto a Yeshua? ¿Cuál fue la causa de la muerte?
Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Está hablando el profeta Isaías. Él herido fue por nuestras rebeliones, por las rebeliones de Israel, por las rebeliones de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O sea, incluso ellos se incluyen como culpables. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra shalom fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos perdimos como ovejas. Por eso él hablaba que él venía solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel, los que nos habíamos apartado del Eterno. Todos nosotros nos perdimos. Nos perdimos en las religiones, nos perdimos en el mundo, en el pecado, como ovejas perdidas. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual quiere hacer hoy su congregación, cada cual su ministerio. Pero es que todo es para la edificación del pueblo. Todo debemos hacerlo es por causa de Israel. Pero cada uno se apartó por su camino. Sin embargo, Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros somos los culpables y todos nosotros somos los beneficiarios también de esta muerte, porque él cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Después de arresto forzado y sentenciado, fue llevado fuera. ¿Y su generación quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, la transgresión a la Torá. Por las transgresiones de mi pueblo, Israel fue llevado a la muerte. Y Yeshua repitió varias veces que esto pasaría, que él tendría que morir como un sacrificio perfecto por los pecados de Israel, que él vendría a cumplir ese pacto que se había establecido. Sin embargo, el Eterno en Jeremías 8:8, él dice: ¿cómo dicen ustedes somos sabios y la Torá de Adonai está con nosotros? Cuando la pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en falsedades. No se puede confiar y no nos podemos confiar, porque Yeshua nos advierte que una mujer ha puesto levadura. ¿En dónde se puso levadura? ¿Dónde se puso levadura? Aquí en Isaías 53. Si se lee una versión, si usted lee, por ejemplo, la Reina Valera nomás, en este capítulo de Isaías 53, tal vez usted no note el cambio. Tal vez no note dónde está la levadura de que Yeshua nos está advirtiendo. Pero aquí el enemigo fue astuto y el Eterno me está diciendo que los escribas cambiaron la Torá. ¿Cómo ustedes dicen somos sabios y la Torá del Eterno está con nosotros? Cuando la pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en falsedades. ¿Cómo lee usted ese capítulo 53, verso 11 del libro de Isaías? En Isaías capítulo 53, 11, en la Reina Valera, les voy a leer para que vea que no se nota la levadura ahí. Pero esta mujer dice que es muy astuta y puso levadura. El 53:11 dice, por ejemplo, en la Reina Valera lo registra así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
cuando nosotros leemos el capítulo 53, está hablando de la muerte de Yeshua. Sin duda, está hablando de la muerte. Habla claramente de la muerte del Mashiach. Pesach es una festividad en la cual celebramos la muerte del Mashiach. Hacemos memoria de su muerte, anunciamos su muerte, como dice la palabra. Pero Yeshua está diciendo en sus palabras aquí en el Brit Hadashah, en el libro de Mateo 17, mientras andaban juntos por la región de Galil, Yeshua les dijo, el Ben Adán va a ser traicionado y entregado en manos de hombres, quienes le darán muerte, y en el tercer día será resucitado. Y ellos se llenaron de tristeza. Cuando leemos en la Reina Valera, no vemos la levadura, pero ¿cuál fue el cambio aquí? ¿Cuál fue el cambio del que el Eterno dice que hicieron los escribas en Isaías capítulo 53? El verso 11 dice lo siguiente. Después de esta prueba penosa, después de la muerte, Él verá luz después de la muerte. Él verá luz después de la muerte. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí se cumple la profecía que Yeshua está diciendo. Yeshua está diciendo que en el Taná estaba escrito que Él iba a morir y resucitar. Pero esta parte, Él verá luz después de la muerte, fue quitada de Isaías 53 en todas las versiones. Y también en el texto Masoreta, aunque no leen el capítulo 53, fue sacado esta parte. Él verá luz después de la muerte. Y por eso es que hoy, para las personas, les es difícil creer en la resurrección de Yeshua. Negar la resurrección de Yeshua es levadura, es parte de la levadura. Es parte de la levadura que esta mujer ha puesto en la masa que está diciendo aquí en Gilel capítulo 13-20. ¿A qué compararé el reino de Adonai? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y puso en 3 medidas de harina. Esto de 3 medidas de harina tiene bastante significado, mucho significado. Pero nosotros sabemos que la harina fina es un tipo del Mashiach. La harina fina es el proceso de tomar el trigo, sembrarlo, hacer que crezca, que madure. Se coge el grano y luego se tritura el grano hasta que quede totalmente polvo fino. Porque está hablando del proceso de Yeshua. Está hablando de su humanidad, cómo Él iba a ser triturado por medio de la muerte, hasta convertirse en un polvo fino, y ese polvo fino luego se amasa con bastante aceite que representa el Ruach, con sal que representa los pactos, con el agua viva y luego se pone en el horno. Y luego es comestible. Habla de todo este proceso. Estas 3 medidas de harina habla de la humanidad del Mashiach, habla de la muerte y habla de la resurrección. O sea, en pocos tienen el conocimiento completo de estos 3 aspectos de la vida de Yeshua. Y esta levadura que aparece aquí en Isaías, o sea que al quitar o al poner, cuando se quitó Él verá luz después de la muerte, está hablando de la resurrección del Mashiach. Hoy es por eso que Casa de Yehudá no cree. La resurrección era algo difícil de creer. Los mismos Talmidim no creían. Cuando uno revisa el libro de Marcos capítulo 16, y Yeshua ya se había aparecido a varias mujeres, tenían el testimonio, lo habían visto resucitado, están dando el testimonio para los mismos Talmidim de Yeshua, y dice que ellos no creían. Y Yeshua vino y les reprendió la incredulidad en su resurrección, porque no creían que Él había resucitado. Es un punto bien difícil de creer.
de aceptar, de asimilar, porque esto no es normal en la vida de una persona. La gente está acostumbrada a ver la muerte, a hablar de la muerte, pero la resurrección es algo especial en el reino. Y aquí en Isaías 53, después de esta prueba penosa, después de morir, él verá luz después de la muerte, porque él conoció dolor y sacrificio. Mi siervo justo traerá a una posición de justos a muchas personas, porque él mismo quitará los errores de ellas. Nosotros debemos estar hoy totalmente conscientes. En Pesaj vemos la muerte del Cordero. En Pesaj vemos la muerte de el Ben Adán, la muerte de Yeshua, la muerte de nuestro Redentor. Pero la muerte no es el final. Él verá luz después de la muerte. Él fue resucitado. Debido a que esto fue quitado y la mayoría de judíos que lee la escritura no tiene este concepto claro, como no leen el Brit Hadashah, tampoco van a poder ver inicialmente esto. Entonces siguen buscando. Vamos a buscar dónde pusieron el cuerpo de Yeshua. Vamos a ver si encontramos por lo menos un hueso para sacar el ADN. Es por la levadura. Es por la levadura que se sembró, que desapareció del concepto del asunto de la resurrección. Pero Daniel es una profecía, capítulo 53, de la muerte y de la resurrección de Yeshua. Como él varias veces dijo, esto ocurrirá. El Mashiach tiene que morir, pero también tiene que ser resucitado. El profeta Daniel también habló de estas profecías. El profeta Daniel también fue claro en dejar claro, Yeshua, él murió, pero Yeshua resucitó. Él hace 2000 años resucitó. Él es el viviente, el que estuvo muerto y el que vive. Y Él vive con nosotros. Él es la realidad de todas estas festividades. En el libro de Daniel capítulo 9, 26, 27 dice, entonces después de las 62 semanas se quitará la vida al Mashiach, mas no por sí. Y Jerusalén y el lugar Kadosh serán destruidos por completo. El fin llegará de repente como llega una inundación. La guerra y la destrucción que están decretadas seguirán hasta que llegue el fin. Y por una semana, la 70, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A causa de la multitud de las abominaciones vendrá desolamiento hasta que una entera destrucción se derrame sobre el pueblo abominable. Aquí está diciendo el profeta Daniel con respecto al tiempo que vendría el Mashiach. El tiempo en que él vendría. De una manera precisa, él está anunciando la venida del Mashiach. Primero 7 semanas y después 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas desde que comienza la reedificación del templo por orden de Artajerjes. 7 semanas de años que equivalen a 49 años. Cuando Yeshua dijo, destruyan este templo y yo en 3 días lo reedificaré, ellos le respondieron a él, ¿cómo así? ¿Cómo vas a edificar el templo o reedificar el templo en 3 días? Si duramos 46 años, porque estaban hablando de esto. Pero en sí el templo duró 49 años en la reconstrucción, 7 semanas, porque así lo profetizó Daniel. Desde que salga la orden para reedificar y edificar el templo y edificar Jerusalén, después de que llegan de Babilonia, la primera semana, los primeros 49 años serían los años de la reedificación del templo y de Jerusalén. De ahí está diciendo que transcurrirían 62 semanas de años más. 62 semanas de años, usted multiplica 62 por 7.
433 años aproximadamente. 62 semanas. 400 es solo un asunto de multiplicación. Aquí Daniel está hablando de las 70 semanas, porque él está ubicando el tiempo en que vendría el Mashiach. Está haciendo un cálculo matemático exacto de los tiempos que vendría el Mashiach. Y él habla de 72 semanas, 434 años. A los 434 años, el Mashiach iniciaría el ministerio público. Y Yeshua inició su ministerio público cuando inicia el ministerio en Israel, cuando tenía aproximadamente 30 años. Más 7 que había durado la construcción, 441 años. 69 semanas habían pasado en esto. Pero Daniel aquí está dando otro detalle. Él está hablando de cuándo vendría el Mashiach. ¿Cuándo sería que aparecía el Mashiach? La profecía de las 70 semanas era la ubicación del tiempo de la venida del Mashiach. Y él está dando todas estas indicaciones. Pero se ha sembrado tanta levadura que hoy el pueblo yehudí dice, no, el Mesías no ha venido. El Mesías no ha venido todavía. Pero si el profeta Daniel profetizó el tiempo de la venida del Mashiach. Él dice que el Mashiach vendría antes de la destrucción del templo. Lo que él está mostrando aquí. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mashiach, mas no por sí. Y Jerusalén y el lugar Kadosh serán destruidos por completo. El fin llegará de repente como llega una inundación. La guerra y la destrucción que están decretadas seguirán hasta llegar aquí. Hoy, cuando vemos la levadura que se promueve, que se habla en los diferentes medios con relación al tiempo de la venida de Yeshua. No, él no ha venido. Y entonces uno le pregunta a un yehudí, bueno, dígame una cosa, ¿el templo fue destruido? Sí, claro, el templo fue destruido. Bueno, ¿en qué fecha fue destruido? En el año 70. ¿Quién lo destruyó? Bueno, el emperador Tito, él vino y destruyó. Los romanos lo destruyeron. Bueno, ¿y por qué creen en esa parte? Porque la profecía dice que justamente antes de que viniera la destrucción del templo, vendría el Mashiach. O sea que si el templo fue destruido, entonces el Mashiach sí vino. El Mashiach sí vino porque la destrucción del templo era una señal de que el Mashiach ya había venido, de que el Mashiach ya estaba sobre la tierra. Hoy, debido a que la levadura ha entrado en todas estas enseñanzas, se sigue esperando todavía al Mesías. Él no ha venido. No esperamos regreso del Mesías. Esperamos que el Mesías aparezca. Esperamos que el hijo de David aparezca en la tierra. Pero, y siguen en esta línea y siguen en este error. Cuando lo que está diciendo el profeta Daniel es los tiempos en que el Mashiach vendría. ¿Y por qué el templo fue destruido? Sencillamente porque el pueblo no creyó en la venida del Mashiach. Porque el pueblo erró en creer en el Mesías, en el sacrificio, en la redención, en la obra realizada por el Mesías a favor de Israel. Y por una semana, las 70, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana 70, ¿qué fue lo que pasó? La muerte del Mesías. Su muerte. Él murió a la mitad de la semana. A la mitad de la semana 70 y a la mitad de la semana de 7 días. Él muere a la mitad de la semana. Por eso Pesach se celebra es de martes a miércoles, debido a que fue ese día el día de la muerte del Mashiach. Y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el templo
se siguieron ofreciendo sacrificios, pero ya los sacrificios y las ofrendas en el templo ya no tenían el mismo efecto. Como hemos visto que después de la muerte del Mashiach, muchas cosas cambiaron ahí en el templo. Los sacrificios que se ofrecían antes, que se ponía un cordero, un cordón rojo sobre los cuernos del corderito, cuando se ofrecía el sacrificio, ese pequeño hilo, esa pequeña cinta, cambiaba de color y se ponía blanca. Como dice el libro de Isaías, vengan y pongámonos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como blanca lana. Y de acuerdo a ese pasaje, se ponía una cinta roja en la cabecita, en los cuernos del sacrificio. Y cuando el Eterno aceptaba el sacrificio, entonces la cinta se ponía de color blanco. Pero dice que cuando Yeshua murió a la mitad de la semana, cuando Él se ofreció por el pecado de la humanidad, cuando Él se ofreció por el pecado de Israel, por el pecado de Yehudá, cesó el sacrificio. O sea, cesó el Eterno de recibir ese tipo de sacrificio. Y ya la cinta no volvió a ponerse blanca. O sea, mostrando que Yeshua había hecho cesar ese tipo de sacrificio. Que ya no era por medio de sangre de machos cabríos, ya no era por ese tipo de sacrificios animales, sino ahora la redención, el perdón, la reconciliación, era por el sacrificio del Mashiach. Pero a causa de la multitud de las abominaciones, debido a que el pueblo no vio y siguió ofreciendo, no se convirtió la cintica en blanca, sin embargo vamos a seguir ofreciendo. Y comenzaron y siguieron después de la muerte del Mashiach, ofreciendo, pero ya el Eterno considera el resto de sacrificios después de la muerte del Mashiach abominaciones. Y como no quisieron volverse al Eterno, no quisieron volverse a Él por medio del sacrificio de Yeshua, entonces vino la destrucción del templo en el año 70. Pero lo del templo Daniel lo está poniendo en un lugar muy especial. Es el tiempo de la venida del Mashiach. El Mashiach vendría antes de la destrucción del templo. El templo fue destruido sencillamente por el odio gratuito hacia el Mashiach. Hoy se habla del odio gratuito. ¿Por qué nos deshicimos? ¿Por qué se destruyó el templo? Por el odio gratuito. No solamente entre ellos, sino por el odio gratuito hacia el Mashiach. Cuando Él vino en amor a darse por nosotros, pero el pueblo lo rechazó. Entonces, cuando hablamos de levadura, el Eterno está hablando de todo esto, No es solamente un asunto de la levadura física que se pone o no se pone en el pan, sino de todo lo que ha venido a contaminar todas las enseñanzas, toda la palabra, la Torá, el Brit Hadashah, con respecto a todas estas verdades que el Eterno nos revela. El profeta Zacarías, él habla del costo de traicionar al Mesías. Él habla del costo de no creer en esta obra redentora, de no venir al Mesías a través de todas estas fiestas que él ha preparado, especialmente estas festividades de Pesa y Matzah. En el libro de Zacarías capítulo 11, verso 13, dice, y Elohim me dijo a mí, tíralos en el horno, y yo veré si es buen metal. Y yo fui probado por el bien de ellos. Y yo tomé las 30 piezas de plata y las tiré al horno en la casa de Adonai. Esta profecía es con respecto al costo de traicionar a Yeshua. Hoy hay mucha levadura con respecto a esto. Hay mucha levadura, dicen, no, pero si no hay Sheol, eso no hay castigo eterno. No, eso es temporal. El castigo no es eterno. No hay Sheol, el lugar de los muertos. Es que por eso es que muere el Mashiach, para evitarnos el Sheol, para evitarnos el sufrimiento eterno.
es muy costoso no creer en el Mashiach. El Eterno había declarado la paga del pecado es muerte. Él le dijo a Adán, come del árbol de la vida, no del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas ciertamente morirás. La muerte, la desconexión de la vida, la desconexión del Eterno, la desconexión eterna de él, la perdición eterna, el estar lejos del Eterno, eso es real. Hoy hay mucha levadura en este sentido. Y claro, por la conciencia, Yeshua dijo que sería en el tiempo más tolerable, será más tolerable el juicio contra Sedón y Amorá, que contra las ciudades a donde él fue a predicar y sin embargo las ciudades no creyeron. Y él dijo, será más tolerable el castigo para Sedón y Amorá, para Sodoma y Gomorra, que para todas esas ciudades donde él fue y no creyeron. Él habló de un castigo, él habló de el castigo, que sería más tolerable. Cuando él habla en el libro de Gilel de la parábola con respecto a el rico que muere y de Eleazar, un mendigo que muere, y cuando mueren, los dos aparecen en un lugar diferente. Él no estaba hablando eso como una pequeña historia, él usaba esas historias para hablar de una realidad. Así como Daniel habló que la venida del Mashiach sería antes de la destrucción del templo, y que la destrucción del templo sería sencillamente una señal de que el pueblo no había creído en el Mashiach. Eso era realidad, son lugares reales. Cuando Yeshua él habla, esta generación pide señal y señal no les será dada sino la señal del profeta Yona. Porque así como Yona estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Ben Adán en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué hay en el corazón de la tierra? ¿Qué hay dentro de la tierra? ¿Qué es lo que hay dentro de la tierra? Si Yeshua dice que 3 días y 3 noches él estaría ahí. En el corazón de la tierra, dentro de la tierra, está el Sheol. Y esto lo conoce todo el pueblo yehudí, que dentro de la tierra está el Sheol. Esa palabra es el lugar de los muertos, es a donde los muertos van. Es lo que Yeshua explica en Gilel, con respecto al rico que murió y fue sepultado, y en el Sheol levantó sus ojos. Y también Eleazar fue sepultado, y en el paraíso de Abraham alzó sus ojos. Habla de lugares que hay dentro de la tierra, que hay en el corazón de la tierra. Cuando la gente dice, bueno, todos los que creen en el Mesías van al cielo, eso es levadura. Todos los que mueren van al corazón de la tierra, o van al Sheol, o van al paraíso de Abraham. Son lugares que hay dentro de la tierra. Así como está Jerusalén en un lugar de la tierra, así como está Buenos Aires, Argentina, en un lugar de la tierra. Nunca he ido, no conozco, pero sé que ahí está. Así también el Sheol. Bueno, nosotros no hemos ido, pero ahí está. Está en el corazón de la tierra, está dentro de la tierra, son lugares reales. Y aquí el profeta habla del costo de traicionar al Mashiach. Él nos está ofreciendo es la oportunidad de no ir a ese lugar, de aceptar su sacrificio. Él murió, pero que también Él resucitó, que su resurrección es una prueba de mi salvación, que su resurrección es una prueba de que el sacrificio fue aceptado, de que ese sacrificio me acerca, me vuelve a la comunión, me trae todas las bendiciones del nuevo pacto a mi vida. El libro de Oseas, también el profeta Oseas, él proféticamente habla del tiempo que pasaría el Mesías en la tumba. Y en Oseas capítulo 6, verso 2 dice, nos dará vida después de 2 días.
por la resurrección del Mashiach, debido a que Yeshua resucitó de entre los muertos, es que nosotros tenemos vida. Todos los corderitos que morían, tanto en el Mishkan como el templo, morían. No podían darnos vida porque morían. Los Kohanim servían, pero morían. Pero Yeshua murió y resucitó. Y es en su resurrección, Él como el resucitado, el que nos imparte vida. Él ya hizo esto hace 2000 años, pero Él dejó esta festividad para que recordáramos y para que profundizáramos en todos estos hechos, en toda esta realidad de lo que Él logró por nosotros. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Cuando vemos hacia el primer milagro que hizo Yeshua, el milagro famoso de las bodas de Caná, el milagro en el que Él transformó el agua en vino. ¿Ustedes saben qué día se hizo eso sin leer la escritura? ¿Han oído en qué día fue? Cuando habla la escritura y comienza diciendo, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. ¿Por qué la palabra dice así? ¿Por qué dice al tercer día? Podía ser al primer día, o podía ser el quinto día, o el sexto día, pero dice al tercer día, porque son profecías. Al tercer día, viendo que para el Eterno un día son 1000 años. Tercer día está hablando de 3000 años. Al tercer día se hicieron unas bodas. Aquí el profeta está diciendo, nos dará vida después de 2 días. Así como Yeshua no resucita en el primer día, en el segundo día, sino al tercer día Él se levantó de la muerte. En el tercer día. También en la obra de redención ocurrirá de la misma manera. Estos 2000 años desde la resurrección del Mashiach hasta su segunda venida se conoce como la era mesiánica. Pero en el tercer día Él nos levantará, porque vendrá también la resurrección de los muertos. Antes del inicio del reino, que será en el tercer día, en el tercer milenio, después de la muerte y resurrección del Mashiach, entonces también nosotros nos levantaremos, los que hayamos muerto, los que estemos vivos transfigurados, pero habla de la resurrección también que habrá de todos los que creen en el Mashiach. Y viviremos delante de Él. David, él también habló de la resurrección del Mashiach. ¿Por qué hablamos de la resurrección? Porque es el hecho que menos conoce la gente hoy día, especialmente del pueblo yehudí. No se puede llegar al conocimiento de la resurrección, aunque muchos hablaron de eso. David, por ejemplo, él habló en el Teilín 16:10. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol. El Seol es el lugar de los muertos. El Seol es donde operaba el reino de la muerte. El Seol es el lugar que queda en el interior de la tierra, donde Hasatán cautivaba, en la cárcel de Hasatán, donde todos los muertos eran aprisionados en densas tinieblas. Pero dice David aquí, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol. Tú no permitirás que tu Hakadosh vea corrupción. Y Yeshua, él muere, aunque su cuerpo está en esa tumba, pero dice que él en su Ruach fue al Seol. Y Kefa dice que algo pasó. Cuando Yeshua murió, Yeshua fue al Seol, Yeshua fue a este lugar de los muertos, y en primera de Kefa 4:6 dice, por esta razón Yeshua les anunció la buena noticia de salvación a los muertos. Cuando él fue al Seol, no fue solamente porque murió. Él iba con un objetivo, iba para anunciar las buenas noticias de salvación a los muertos. El Seol es el lugar de los muertos. El Seol es donde estaba Adán, estaban todos los
que habían partido de esta tierra. Ahí en el Sheol también está, en otro lado, cercano. Según Hillel dice que dentro de la tierra hay un panorama así. Hay un lugar que es un lugar de tormento, de oscuridad, de juicio, dentro de la tierra. Hay un abismo, hay una hendidura, hay una profundidad que separa a otro lugar que es diferente, que es un lugar hermoso, de paz, donde está Abraham y se llama el paraíso de Abraham. Pero esos lugares están en el corazón de la tierra. La tierra es demasiado grande, es muy amplia. La tierra no es una bola que gira en el espacio como le enseña la falsa educación, como enseña la levadura que se ha metido en la educación. La tierra es un plano inmenso y dentro de la tierra están todos estos lugares que el Eterno ha diseñado. Y ahí en el corazón de la tierra también está el paraíso de Abraham. Pero dice que cuando Yeshua murió, como dice aquí Kefa 6:4, por esta razón, ¿por cuál razón? Kefa está hablando de, puesto que el Mashiach sufrió físicamente, ustedes también tienen que armarse de la misma actitud, porque el que ha sufrido físicamente ha terminado con el pecado, para que vivan el resto de sus vidas en la tierra, ya no más controlados por el pecado, sino conforme a la voluntad de Elohim, porque ya han desperdiciado suficiente tiempo viviendo de la forma que viven los paganos, en libertinaje, lujuria, borracheras, orgías, fiestas salvajes y la adoración a ídolos que es prohibida. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Pero tendrán que dar cuenta al único juez que está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Y Yeshua no puede ser el juez de los muertos si él primero no les da una oportunidad. Él es tanto de vivos como de muertos. Él primero nos da la oportunidad de conocerlo, de que nuestros pecados sean perdonados, de que conscientemente lo busquemos. Pero todos, como dice aquí Kefa, tendrán que dar cuenta al único juez que está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esta razón, Yeshua les anunció la buena noticia de salvación a los muertos. Todos los muertos, mis hermanos, todos, absolutamente todos, su familia, los que han partido, todos los que partieron antes de la venida de Yeshua, todos los que estaban tanto en el Hades, en el lugar de tormento, en el Sheol, como los que estaban en el paraíso de Abraham, todos los que esperaban por él, todos escucharon de boca del Mashiach la buena noticia de salvación. Pero aquí Kefa nos alerta de algo más. A aquellos que la gente condena a muerte físicamente. Cuando una persona dice, uy, murió fulano de tal, y qué pena que no escuchó al Mesías, no se le habló la palabra. ¿Qué de esa gente que muere en regiones del mundo donde nunca se puede predicar? Como la ventana 1040, países donde no se puede anunciar ni la palabra ni el nombre. Pues bueno, hay una noticia. Aquellos que la gente condena a muerte, aquellos que muchas veces la gente dice, no, esa persona murió sin esperanza. Aquellos que la gente condena a muerte físicamente, pero Elohim tenía planeado que ellos escucharan la buena noticia para que pudieran tener nueva vida por el Ruach. O sea, nadie en la humanidad, ningún ser en la humanidad se va a quedar sin primero recibir una oportunidad. Así como a usted se le habla y usted decide, sí, yo quiero entregarme, yo quiero oír, yo quiero obedecer al Mashiach, yo quiero conocerle, yo quiero entregarme a él, o rechazarlo. Como él dijo, ¿qué quieren hacer ustedes con el Mashiach? O lo reciben o lo rechazan. Así como nosotros tenemos la oportunidad, dice que Yeshua también les dará la oportunidad también a los muertos. Después de la celebración de Pesach, en el primer mes, en el día 14, mucha gente dice que no pudo celebrar Pesach.
y vinieron a preguntarle a Moshe, ¿y qué? Nosotros que no pudimos celebrar Pesach. Entonces el Eterno dice que ordenó otra fiesta un mes después, que es Pesach Sheni, o el segundo Pesach. Habla de esto. Pesach Sheni es la aplicación de esta palabra de Kefa. Es la oportunidad que tienen los muertos de escuchar también el mensaje de salvación. Él es nuestro Salvador. Un Salvador que de verdad ama al hombre y le va a dar oportunidad, incluso a los muertos, tienen la oportunidad. Ahora, depende de ellos si de verdad creen o lo rechazan. Todavía tienen esa opción, o de creer o de rechazarlo, a pesar de la situación en la que están después de partir de sus cuerpos a esos lugares. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de un ruach sobrio para la oración. Aquí David estaba hablando de esto, porque tú no abandonarás mi alma en el Sheol. Cuando Yeshua fue al interior, al corazón de la tierra, como él dijo, él fue con un objetivo, poder anunciar también que él era el Mashiach, que él era aquel que había venido para cumplir todas las profecías, todas las imágenes, todos los cuadros que el Tanaj hablaba. Él es, mis hermanos, el centro de esta festividad. Él es la realidad. Él es al que todos deben descubrir en esta festividad. No estamos para celebrar algo tradicional. Estas festividades, tanto de Pesach como de Matzah, es para encontrarnos con nuestro Mashiach, para descubrirlo, para conocer el poder de su muerte, para conocer el poder de su resurrección, para conocer que Él vive con nosotros hoy, para experimentar su ruach en nuestras vidas hoy día. Que Él nos ayude, mis hermanos. Esta semana estaremos hablando de todo lo que es la levadura de los fariseos, la levadura de los fariseos, la levadura de Herodes, la levadura que hay con respecto al Mashiach, esa levadura que está en esas 3 medidas de harina. ¿Dónde está? ¿Qué son esas 3 medidas de harina? ¿Qué es lo que Él nos quiere revelar? ¿Qué es lo que Él nos quiere manifestar? Entonces, que Él nos ayude, mis hermanos, que podamos cada uno de verdad conocer al Mashiach, conocer su muerte, conocer su resurrección, saber que Él ya vino, como dice el profeta Daniel, que no nos dejemos llevar por las corrientes y por la levadura de este tiempo, que dice que no, definitivamente Él no ha venido, Él ya vino. El profeta Daniel nos dio el tiempo de su venida, el tiempo de su manifestación. Él ya murió, Él ya resucitó, como dice el profeta Daniel, nos mostró los tiempos. Que también tengamos temor de lo que dice Zacarías, el costo de traicionarlo, el costo de traicionar, el costo de estar separados de Él. Porque la levadura que hoy se enseña es que no, eso no hay juicio eterno. Eso, el juicio no es eterno. Es que no hay Sheol, no hay nada de eso. Mis hermanos, no se dejen engañar, es parte de la levadura que Yeshua quiere sacar de nosotros en este tiempo. Oseas ya nos mostró con respecto a el tiempo que Yeshua pasó en la tumba y lo que Él hizo, la obra que Él realizó. Él no se quedó en el Sheol. Y como Él dijo, tú no permitirás que tu Hakadosh vea corrupción. El cuerpo de Yeshua no quedó en esta tierra. Cuando Él resucitó con su cuerpo. El cuento de arqueólogos que no, que encontramos los huesos, eso es mentira, hermano, es pura levadura. Y este tiempo, mis hermanos, necesitamos sacar esa levadura de nuestras vidas, ser limpiados de las doctrinas, de las enseñanzas que se hablan en estos días. Entonces, que Él nos ayude, que podamos percibir, mis hermanos, dónde está el veneno, y que podamos de verdad disfrutar la presencia de nuestro Rey, la presencia de El Mashiach. Él es nuestro Mesías, Él es el ungido, Él es el Mesías de Israel, Él ya vino. No es solamente un hombre, Él es
el Elohim hecho hombre, vendrá, regresará, y no regresará solo como un hombre, él regresará como Elohim en todo su esplendor, como él mismo habló para el sacerdote del tiempo. El Mesías es la emanación del mismo Elohim, es la emanación del Eterno, él es la imagen visible del Elohim invisible. Bendito eres tú, nuestro amado Yeshua. Tú has dicho que el reino es semejante a la levadura que una mujer tomó y puso en 3 medidas de harina. Padre, estamos en estas celebraciones y queremos que tú puedas iluminarnos, que podamos ver la levadura de esta mujer. Danos tu Ruach, Yeshua, para discernirla, para ser libres de esta levadura, para ser totalmente lavados nuestra mente, nuestro corazón, que podamos discernir la palabra, que podamos ver la palabra, que podamos nosotros mismos, Yeshua, ver esto en tu palabra. Lava de nosotros toda levadura. Ponnos en el horno de tu fuego. Ponnos en el horno de tu presencia, Yeshua. Aviva todo nuestro ser. Queremos ser aquellos llenos de tu presencia, llenos del Ruach del Mashiach. Que tu fuego, Yeshua, que tu kabod, que la participación que tenemos en tu gloria, en tu fuego, Yeshua, pueda quemar todas estas cosas que el enemigo ha sembrado con respecto a ti. Aleluya.